estacionario, lo que hemos visto, y depende de la constante regulación del DRUP, ¿no? De las máquinas, ¿cierto? ¿No? Con el fin de reducir el error de frecuencia cero, debemos proporcionar una acción de control, y eso se logra a partir de un controlador integral que actúa sobre la referencia de la carga cambiando el set point. Entonces, aquí está el set point, normalmente en un control manual es cero, ¿cierto? Claro, si lo dejas quieto, ¿no? La referencia, el set point, entonces la variación de la potencia de referencia sería cero. Ahora no, este set point va a cambiar en función, ¿no? de los valores que va a obtener de este bloque integrador, ¿no? Está conectado a las variaciones de velocidad. Entonces, el controlador integral fuerza a que el error final de frecuencia sea cero. En la figura 1 se muestra el sistema de control frecuencia-carga adicionando el control secundario. El control secundario en sí es justamente este lazo externo, pero ustedes van a preguntar, sí, pero eso lo estamos viendo para una máquina, ¿no? Pero en el caso de Perú, si tenemos un montón de máquinas, 50, 80 unidades, solo se hacen a pocas, ya les he explicado un poco, la regulación secundaria se aplica solo a pocas unidades, no a todas. Pero a esas pocas igual son varias, entonces ahí tenemos que discriminar, sí, pues por eso es que las señales de control, ¿no? Que salen del AGC, digamos, se inyectan a los set points de las unidades, ¿cómo se llama?, en forma remota, y digamos, esas correcciones y demás, en conjunto, adicionadas a las máquinas, corrigen la frecuencia y las llevan a su valor nominal. Alguna vez conversé con alguien de Cerro del Águila, que una vez dicté un curso de estos, me dijeron, no, ingeniero, ¿por qué? Antiguamente no, hacíamos el control manual de la frecuencia, de la velocidad de la máquina y también algo de la frecuencia, pero ahora no hacemos nada y las señales son muy lentas. Entonces, se quejó, me dijo, no, muy lento, que por qué está pasando eso, que el CODES nos obliga. Le digo, no, tienes que dejar que el control secundario de frecuencia actúe, y tiene que ser más lento que el primario, porque ahí tiene que existir un desacoplamiento en el tiempo. No tiene que hacer nada. No, yo quiero manipular, quiero darle un ayudín, ¿no? No puedes, tienes que dejarlo, porque esas señales están coordinadas. Claro, no es solo el señal ahí, es otra señal en otras unidades, y en conjunto deben permitir corregir el error, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, primero, la ganancia del controlador integral KI debe ser ajustada a una respuesta transitoria satisfactoria. Bueno, eso mediante pruebas se consigue, ¿no? La combinación de las ramas paralelas da como resultado el diagrama de bloques equivalentes mostrado en la figura, ¿no? Entonces, este es para un sistema aislado, ¿no? Vemos de una máquina, una carga y cómo puede llevarse el error a cero, ¿no? Claro, en un área aislada también puedes aplicar un control isócrono, ¿no? De un área que lo lleva directamente a cero, ¿no? En este caso hemos preferido separarlo en primario y secundario. Ya cuando tienes un sistema con dos unidades, ¿no? Por ejemplo, o más, ¿no? La carga, como el Perú, ¿no? Tiene un montón de unidades y cargas, ¿no? Diversas. Acá no funciona el control isócrono, ¿no? Ya más de una unidad ya no funciona. Entonces tienes un RPF, pero con el RPF no corriges el error de frecuencia estado estacionario. Entonces aplicas una RCF, ¿no? Ya, ahí ya corriges todo. Bien, la función de transferencia de lazo cerrado del sistema de control que se aparece ahí, considerando como entrada la variación de PL, que era la componente no sensible a la frecuencia de la carga, ¿no? Tiene esta expresión, que es 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, si decimos que, bueno, la variación es, esto no sé cómo le hemos llamado, TS antes, ¿no? Velocidad, esto es menos
PL dividido entre S, un escalón, por ejemplo, TS, ¿no? Entonces, yo puedo decir que variación de estado estacionario es igual límite, con S tiende a 0, ¿no? Ya bueno, acá es menos PL TS, ¿no? Ya, ¿cierto? PL TS. Debería cambiar estos sistemas de los lápices, pero bueno, en general parece bastante bien, ¿no? Escribiendo acá, porque he visto otros casos que le escribe cualquier cosa, con el mouse no se puede hacer nada, es horrible. Bueno, entonces sí, pues, el TS, depende del TS, TS a 0, ¿no? Este es 0, todo este es 0, y todo este es 0. 0 dividido entre algo, 0, 0. Si llega un error, está estacionario 0. Correcto. Ejemplo 1. A ver, este es el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, pero ahora vamos a incluirle, vamos a incluirle el APC, ¿no? Una central eléctrica aislada tiene los siguientes parámetros: la constante tiempo de la turbina, el regulador, la inercia, 5 Hz. Bueno, el DRUP creo que lo vamos a fijar a 5%, acá aparece 5%. La carga varía 0.8% para una variación de frecuencia, ¿no? De 1%. Quiere decir que el D es 0.8. Entonces, bueno, la potencia de la turbina es 250 metros, pero es similar al ejemplo anterior. A una frecuencia de 60 Hz. El control de frecuencia carga está equipado por un lazo de control integral secundario para el AGC. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ese control integral va a tener una ganancia de KI igual 7. Ya lo estamos definiendo. Vamos a utilizar la función step del Toolbox Control System MATLAB para obtener una respuesta de la variación de frecuencia a un escalón de cambio repentino de la carga. Que bueno, se entiende que es la componente no sensible a la frecuencia de la carga. La variación de PL es 50 megavatios dividido entre 250, que es la base común, base de la máquina aquí, ¿no? 250 nos da 0.2 PU. Eso lo habíamos resuelto ayer con regulación primaria de frecuencia y obteníamos un offset, ¿no? Un error de frecuencia, estaba estacionario. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, reemplazando los parámetros del sistema en la ecuación 1, que es esta ecuación de aquí, ¿no? Con la regulación del gobernador ajustado en 5% por unidad. Resulta en la siguiente función de transferencia de lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, el escalón está aquí, 0.2, KI es 7, esto es el numerador, ¿no? El polinomio del numerador, polinomio del denominador, los tiempos de 0 a 12 segundos, y aquí en función step y hacemos el plot, ¿no? Y le ponen sus etiquetas, sus colorcitos. Ustedes gusten, ¿no? Ya, la respuesta es esta, ¿no? Si se dan cuenta, ahora sí el error de estado estacionario va a 0. Pues a partir de la respuesta al escalón de carga se observa que la desviación de la frecuencia de estado estacionario es 0. Y la frecuencia regresa a su valor nominal en aproximadamente 10 segundos. Pues 10 segundos más o menos lo que ha tomado todo, digamos, la evolución dinámica, ¿no? En este caso. Correcto. Dice que se ha detenido la función de compartir. Bueno, pues, ¿qué ahora pasa? ¿Está viendo mi pantalla? Ah, bueno, ya. Control de frecuencia en sistema multiárea. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí. Bueno, tenemos un área donde máquinas tienen
RPF, todos tienen RPF, ¿no? Todos deben tener RPF. En algunos países no necesariamente se aplica que todos tengan RPF, por cierto. Ya, estamos viendo en Perú. Y solo algunas tienen RCF, ¿no? Esta y esta nada más. Entonces, con eso controlas o sea, llevas al error de frecuencia estacionaria cero, ¿no? Ya. Bueno, voy a poner 1, ¿ya? 0. Es el área 1. Área 1. Y esto se hace mediante AGC, ¿no? AGC. Bueno, pongas el caso, pues, que es el Ecuador, ¿no? Y Perú está acá en 2. Y lo mismo, pues, Perú también tiene, bueno, Ecuador tiene su AGC, ¿no? Y también controla la frecuencia, la lleva a su valor nominal. El Perú también, área 2. Tienes, claro, lógico, las cargas acá, tienes las cargas. Y si es un AGC, igual, es RPF, cada una de las unidades. Y algunas son RCF, ¿no? Ya está ahí. Bueno, nos interconectamos, pues, ¿no? Con Ecuador. Es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahora sí, el AGC, o sea, el control secundario de frecuencia, no solamente tiene la función de corregir el error de estado estacionario en cada área a cero, y bueno, como función principal, claro, cada sistema debe operar en frecuencia nominal, sino que también lo que queremos hacer es las transferencias, por ejemplo, de Ecuador a Perú, se mantienen debido a contrato o unas condiciones de operación, porque se va a dar a ciertos valores, ¿no? Durante un tiempo. Entonces, tú dices, debe mantenerse, o sea, hay una transferencia de potencia de Ecuador a Perú en 100 megavatios. Y alguien va a decir, pero ¿cómo vamos a controlar el flujo de potencia en 100 megavatios? Sí, lo vamos a poder controlar. Es decir, que las variaciones de potencia de 1 hacia 2 van a ser cero. Es decir, se mantienen las condiciones iniciales, tal como se estableció en estado estacionario, en el contrato. O sea, esas variaciones deben ser cero, evitar que varíe la potencia de la transferencia. ¿Cómo se consigue? A partir del control secundario, que es la otra tarea o función del control secundario. Pero ahora sí en un escenario multiárea. Estos dos AGCs tienen que estar coordinados, Ecuador con Perú, para hacer eso. No, solamente Ecuador tiene AGC, Perú no. No se puede. No, ambos deben tener. Felizmente, Perú tiene ya su AGC de hace un tiempo, hace años, 5, no, más años, creo que es 2015, no recuerdo bien, 2016 ya tenemos el AGC completo, implementado, y en Ecuador ya lo tienen de hace tiempo, porque ellos ya se han implementado con Colombia y por ahí han tenido que adaptarse a esas necesidades. Ya. Así es. Bueno, necesidades en un sistema interconectado. En un sistema interconectado que consta de varias áreas operativas, el rol del AGC es dividir las cargas en el sistema entre subestaciones y generadores para lograr una máxima economía, sí, pues, con los DUC, ¿no? Y controlar correctamente los intercambios programados de potencia en líneas de interconexión, manteniendo una frecuencia razonablemente uniforme. Bueno, cuando dije los DUC realmente no es así, es que también el AGC puede incidir en el despacho económico, eso lo recuerdo, ya que sería un control, digamos, adicional a lo que les he hablado, ¿no? Que también participa el despacho económico. Ya, no veamos eso, principalmente controlar los intercambios programados de potencia. ¿Ya? Se asume que el sistema es estable, por lo que en estado estacionario por lo que el estado estacionario es alcanzable. Sí, pues. ¿Qué tipo de estabilidad existe? Bueno, les mostré el panorama de la estabilidad. Estabilidad angular, tensión y otros tipos de estabilidad, pero también estaba el de la frecuencia, ¿no? Estamos hablando de que la estabilidad angular está garantizada, por cierto, de una perturbación y demás, si es estable. Y la frecuencia también, ojo.
todo lo que estamos viendo acá es la frecuencia es estable, por cierto. No, ¿cuándo podría no ser estable? Cuando existe un desbalance muy fuerte entre la generación y la carga, ¿no? Eso se produce con la separación de áreas. Por ejemplo, el sistema peruano se separa un área, no, no sé, en el oriente, Calpa, esa zona es medio débil. Se separa y ellos tienen algunas máquinas que no van a suplir completamente su carga. Entonces hay un desbalance de generación-carga. Lo normal es que entre en apagón, ¿no? Entre apagón. Eso es lo peor, pues, ¿no? Que entre en apagón todo eso. O el sistema va a tratar de resistirse frente al apagón, o sea, va a tratar de sobrellevar eso, pues, pero puede ser que el cambio sea tan brusco, que ese desbalance sea grande, generación carga, que eh, lentamente se llegue a una inestabilidad de la frecuencia. Ya, esas cosas no vamos a verlas. ¿Cierto? Lo van a estudiar ustedes, no sé si en el curso de estabilidad llevan estabilidad de frecuencia, pero ustedes ya saben que uno es la angular, que es muy rápido, y la de frecuencia es muy lento y acompaña justo todos estos cambios. Ya. También puede ocurrir inestabilidad en la frecuencia. ¿No? ¿Qué serio eso? Bueno, bien, entonces esa condición de estabilidad está garantizada. O sea, se alcanza un estado estacionario. Durante grandes perturbaciones transitorias y en emergencia, el AGC es colocado en modo bypass, inhabilitado, por lo que se aplican otros controles de emergencia. Sí, lo que pasa es que el AGC puede entrar en conflicto con otros controles importantes. Cuando hablamos de emergencias, por ejemplo, sale una línea, va líneas importantes, corredores, etcétera. Entonces, los controles de emergencia pueden entrar a tallar aquí, ¿no? Protección y demás. El AGC suele perderse. Ya el AGC ha sido configurado en una condición de estado estacionario, en condiciones de estabilidad del sistema. Cuando es inestable o existen cosas extrañas, pues no vas a garantizar que el AGC se comporte bien, ¿no? ¿Mm? Así es. No se garantiza. Entonces, mejor lo apagas. Lo inhabilitas. Listo. Áreas de control y AGC. En sistemas de potencia reales, un grupo de generadores están acoplados directamente y oscilan con una velocidad síncrona, ¿no? Las turbinas de generación tienden a tener las mismas características de respuesta. Dicho grupo de generadores es llamado grupo coherente. Es lo que ustedes ya les expliqué un poco en la parte de estabilidad. Entonces es posible dejar que el control de frecuencia carga abarque todo el sistema, lo cual es referido como un control de áreas. Son áreas donde tenemos máquinas que forman un grupo coherente. El estudio del AGC de un sistema multiárea puede realizarse primero analizando el AGC por un sistema de dos áreas. Acá tenemos un sistema de dos áreas. Solo hay una unidad, sí, pero podemos tener más también. Correcto, en cada área. Bueno, vamos a ver los modelos y demás que vamos a usar ahora. Bueno, un ejemplo de problemas así multiárea se vio en el 4 de noviembre de 2006 en el sistema europeo, ¿no? Ahí ven la referencia, ¿no? Es un reporte de comité de investigación, la perturbación que ocurrió en el 4 de noviembre del 2006. Y bueno, acá traje un resumen, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, se desconectó la línea doble de Ford y creo que es alemán, entonces, no me acuerdo bien, de 380 kb, ¿no? En ese horario, a las 9:08, ¿no? De la noche. Se abre otro enlace, el Landesberger, que será alemán, Werendorf, 380 kilovoltios, es después de una hora, ¿no? Qué lento. 1, 9, después 10 ya. Y eso trajo consigo que se abriesen las interconexiones, la línea de interconexión de las zonas oeste con norte-este y oeste con sureste, bueno, a minutos, ¿no? 10, 15 minutos después. No, minutos no, miento, 15 segundos después. Ya, frito. Se produce la separación del sistema en tres islas, como
con diferentes frecuencias. Bueno, gráfico de arriba se ve la evolución dinámica, ¿no? Y las salidas de las dos líneas, y cómo que acá se empieza a separar, ¿no? El sistema. Se registra más, pues, ¿no? Porque ahí está registrando, creo que, frecuencia, ¿no? Que se dispara en un lado y en otro baja, ya. Bueno, eso, mirándolo más tiempo, minutos, horas, se puede ver lo siguiente, ¿no? Como acá ven las áreas, Portugal, España, Francia, Italia, bueno, y Alemania la mitad y otras zonas, pues, se separan, ¿no? Se forman tres islas o subsistemas, y cada una de estas islas, debido al balance de generación-carga, van a poder alcanzar una frecuencia de estado estacionario arriba o abajo de la nominal, ¿no? Entonces, el área 1 y el área 3, o sea, el naranja y el azul, tienen una frecuencia debajo de la nominal, son estas, y el área 2 es arriba de la nominal. Ya, es un problema que ellos han tenido. ¿Mm? Y es real, eso el Perú también tiene ejemplos de esto, ¿no? No los he traído. Correcto, entonces, ¿cómo analizar el sistema multiárea? Primero tenemos que analizar un sistema de dos áreas, ¿no? Como les dije. Ya, pero un sistema de dos áreas, ah, pero considerando primero el control primario, ¿ya? Inicialmente el control primario. Después vamos a ir al secundario, vamos a ir por partes. Se consideran dos áreas representadas por dos unidades de generación equivalentes, interconectadas por una línea de interconexión sin pérdidas con reactancia X-TIE, ¿no? Habíamos dicho que el término TIE no es corbata, porque cuando ustedes googlean, encuentran esas traducciones, ¿no? Medias raras. Ya, no, se refiere a un enlace de interconexión o corredor de transmisión que une dos áreas, una cosa así, puedes encontrar en un traductor profesional, ¿no? Correcto, entonces el área 1 queda representada por una unidad, que es esta, que contiene una fuente de tensión y una reactancia equivalente, ¿no? Fuente de tensión o reactancia equivalente. Y el área 2 igual, una fuente de tensión y reactancia equivalente. Estos ángulos, pues ustedes ya saben, ¿no? El ángulo que representa es el centro de generación, el área 1, y el otro, el ángulo representa el centro de generación, el área 2. ¿Ya? Durante la operación a condiciones normales, la potencia activa transmitida por la línea de interconexión está por, bueno, producto, módulo de tensión, dividido entre la reactancia total X1 más X-TIE más X2, multiplicado por el seno de delta 1 delta 1, 2, ¿no? Y delta 1, 2 es delta 1 menos delta 2. Ya, como les dije, las condiciones de control de frecuencia, pues, dado que es lento y finalmente está asociado a condiciones de operación, ¿no? Entonces vamos a linealizar el sistema. El sistema, o sea, la ecuación 1 puede ser linealizada para una pequeña variación en el flujo de la línea de interconexión. Entonces, esa variación de P12 para un punto de operación, por ejemplo, el punto de operación puede ser a una transferencia, no sé, pues, eh, una transferencia de 100 megavatios. Sobre esos 100 megavatios, ¿cuánto va a cambiar, no? ¿Cuánto va a ser la variación de P12? ¿Cómo se rige ese valor? O sea, ¿de qué depende? Bueno, depende justamente de la sensibilidad, que es esta, ¿no? La variación derivada de P12 con respecto de derivada de delta 12 en el punto de operación, o sea, en delta 120, ¿no? Multiplicado por variación delta 12. Todo esto estamos denominando coeficiente de potencia de sincronización, ¿no? Y SPS vendría a ser la pendiente de la curva potencia-ángulo, ¿no? En el ángulo de operación delta 120. Ustedes ya saben la curva potencia-ángulo, etc. Ya, SPS, un dato. ¿Ok? Bueno, SPS vendría a ser producto de las tensiones dividido entre X12, coseno delta 120.
¿De acuerdo? Entonces, eso lo sacamos de acá, creo, ¿no? La variación de P12 es igual a PS, variación de delta 12. Ya, pues. Variación delta 12 es variación de delta 1 menos variación de delta 2. Entonces, la variación de potencia en la línea de interconexión estaba por la expresión 4. El flujo de potencia de la línea de interconexión aparece como un aumento de carga en un área y una disminución de carga en la otra. Sí, cuando Perú importa energía, potencia de Ecuador, actualmente, ¿no? Les voy a hablar actualmente. Como importa, no sé, creo que es 30 megavatios, a lo más, no me acuerdo, o 50, pero por ahí está, de 30 a 50, depende de los estudios también. Y a ustedes les parece poco, ¿no? 30, 50, pero eso ayuda a esas zonas de Tumbes, ¿no? De Talara, ¿de acuerdo? Si se pierde esa interconexión, entonces nos quedamos sin esos 30 o 50 megavatios, entonces el sistema tiene que suplir eso. Era como una, entonces esa interconexión se está comportando como una generación para nosotros, ¿de acuerdo? Ya. En cambio, para Ecuador, si se pierde la interconexión, es como si Ecuador estuviera perdiendo una carga, ¿cierto? ¿No? Entonces, si nosotros perdemos generación, entonces la frecuencia en el lado de Perú, ¿qué pasaría? ¿No? Disminuye, pues, ¿cierto? Y en el lado de Ecuador, si se pierde, esa interconexión actúa como una carga, ¿no? Si se pierde esa carga, la frecuencia aumenta, pues. Entonces en un lado aumenta, en el otro lado disminuye. Así es. Ustedes deducen eso, ¿no? Sí, el análogo mecánico, pues la balanza, ¿no? Va de un lado o de otro. Cuando hay más máquinas, menos carga, ya, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Se embalan, o sea, aumentan la frecuencia, ¿no? Menos máquinas, ya, pues, disminuye la frecuencia. Ustedes lo pueden deducir. Bien, entonces el flujo de potencia en la línea de conexión aparece como un aumento de carga en la dirección perdón, aumento de carga en un área y disminución de carga en la otra, ¿no? Okay. Se reconoce la dirección de flujo a partir de la diferencia de los ángulos de fase. Es decir, si variación delta 1 es mayor que variación delta 2, entonces la potencia fluye de área 1 a área 2. Sí, pues el flujo de potencia, al menos activa aquí, porque nuestro modelo es bien simplificado, pareciera un DC, ¿no? Pareciera, va del área 1 al área 2, ¿no? Porque el ángulo 1 es mayor que el ángulo 1, o la variación de ángulo 1 es mayor que la variación de ángulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en la siguiente figura se muestra la representación de diagrama de bloques de un sistema de dos áreas con control de frecuencia carga que contiene solo control primario. ¿Dónde está el control primario? Bueno, si se dan cuenta, el área 1 es lo que está arriba, ¿no? La unidad 1. ¿La unidad 1 qué tiene? Tiene set point aquí, ¿no? Estaría en 0, claro, control manual. Claro, alguien me va a preguntar, no, pero siempre me va a mantener el 0. Yo puedo actuar sobre ese set point. Sí, tú puedes cambiar el set point, ¿no? Pero tendrías que ser muy habilidoso para estar cambiando y cambiando, ¿no? Bueno, se podría dar, ¿no? Fuerzas eso. Pero no dejas ahí, pero no estás todo el rato ahí haciendo, maniobrando el set point. No, no deberías tampoco. Bueno, tenemos el estatismo acá, el amplificador hidráulico, la turbina. Acá desarrollamos una potencia mecánica, esta es la componente de la carga no sensible a la frecuencia. Y la sensible a la frecuencia, el carga tipo motor está acá, ¿no? En el D1. Ya. Variación omega 1. Lo diferente aquí es que estamos incorporando ese efecto de carga y generación, ¿no? Entonces, poniendo de que del área 1 parte un flujo hacia el área 2, ¿no? O sea, por ejemplo, variación de P1 hacia 2, ¿no? O sea, variación P1, 2 es positivo. Entonces, para el área 1, o mejor dicho, para esta máquina, se ve esa variación de P1, 2 como una carga. Y por eso es el signo negativo, ¿no?
¿ya? En cambio, para el área 2, eso se ve como un signo positivo, que es como una generación, ¿no? Que se está inyectando al área 2, así es. Cuando variación de P1,2 es positivo. ¿Ya? Igual, el área 2, representado por esta unidad, tiene su referencia, está en manual, si gusta. La primaria es el DRUP, está activado ahí, etcétera, ¿no? La variación de P1,2, recuerda que era PS multiplicado por la diferencia de variación delta 1 menos variación delta 2. Pero eso lo puede obtener integrando ¿qué cosa? La diferencia entre velocidad 1 y velocidad 2. ¿No? Ya, se obtiene aquí. Y listo. A ver, si consideramos una variación de la carga en el área 1, o sea, variación de PL1, ¿no? Un minuto. Un minuto, un minuto. Ya, si consideramos una variación de la carga en el área 1, variación de PL1, que vendría a ser este acá. No consideramos variación de PL2, ¿no? O sea, la carga aumenta en una área y en la otra no. ¿Y qué pasaría? Bueno, en estos casos, ¿no? En estado estacionario se entiende de que, bueno, no tenemos problemas respecto a la estabilidad, ¿no? Angular y de frecuencia. Entonces, vamos a alcanzar una condición de estado estacionario. Estas frecuencias, dado que están interconectados dos sistemas o dos áreas, la frecuencia va a llegar a un valor único, ¿no? Aquí está. Claro. Y en los sumadores vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, variación de PM1 es positivo, aquí está positivo, ¿no? PL1 es negativo y variación de P12 es negativo. Y eso nos da D1 por variación de velocidad, ¿no? Velocidad 1. Ya, esto aparece aquí. Y en el caso de la unidad 2, del área 2, no tenemos variación de PL2, es 0, ¿no? Acá es variación de PL2. Claro, se entiende, ¿no? La variación de la potencia mecánica está determinada siempre por el DRUP, ¿no? Por la característica de estado estacionario. Ahí está, menos variación de velocidad dividida entre el DRUP R1 y acá para potencia mecánica 2, área 2, dividido entre el DRUP del área 2, o la unidad que representa el área 2. Bueno, la ecuación 7 se reemplaza en 6, 7 en 6, y resolviendo para variación de velocidad, ¿no? Estado estacionario, se tiene lo siguiente, ¿no? Una expresión muy similar a lo que vimos en la clase de ayer, donde la frecuencia de estado estacionario, ¿no? Está en función de la variación de la carga dividido entre la suma de los recíprocos de los estatismos, el DRU, y el D, ¿no? Que era ese parámetro de la componente de la carga sensible de la frecuencia. Ya, en vez de un D tenemos el D1 y el D2, representando que el área 1 y el área 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos un gráfico. Vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces tenemos aquí, ¿no? Bueno, la máquina, por ejemplo, mínimo debería tener la máquina del sistema. Entonces, tenemos que la variación de P1 es igual a que variación PL1 más D1 variación variación de P2, la carga en 2, variación de P, un poquito porque salido L2
más D2 variación velocidad. Esa es la carga, ¿no? Y acá, ¿cómo se está inyectando? Variaciones de PM1, variación de PM2. Y aquí hay un flujo, variación de P12. Ya. Entonces, este D1 y D2 es lo que está cambiando en la expresión. Entonces, podemos agrupar 1 sobre R1 más D1, lo ponemos, lo denominamos B1. Y esta parte B2. Ese B1 y B2, esos factores que dependen de las características de regulación de frecuencia de cada área, son llamados de bias de frecuencia, ¿no? El bias de frecuencia, el bias natural de cada área. Digamos, se caracteriza en función pues de la constante de regulación de cada área, es el drup y el D, ¿no? Que es la constante de las cargas sensibles a la frecuencia, ¿no? Bueno, ustedes pueden resolver también la variación de P12 y van a estar en función de los bias, ¿no? B2, la bias 2 dividido entre el bias 1 más bias 2. Multiplicado por menos variación de PL1. Entonces, el área 1 va a tener bias 1 y el área 2 va a tener bias 2. El bias de frecuencia de cada área. El natural, ¿no? Que tiene cada área. Tenemos un ejemplo aquí. Un sistema de dos áreas se conecta mediante una línea de interconexión y presenta los siguientes parámetros en una base común de 1000 MVA. Tenemos 5% de regulación acá, 6.25% de regulación área 2, D1 0.6, D2 0.9, las inercias 5 y 4, misma base 1000 MVA y las constantes de tiempo que parecen ahí. Las unidades funcionan, debería ser esto, operan, ¿no? Operan en sincronismo a la frecuencia nominal de 60 Hz. Ya, un minuto. 60 Hz. El coeficiente de potencia de sincronización se calcula a partir de la condición de operación inicial, y es igual a PS2P1. Entonces ya no necesitas calcularlo, es un dato. Se produce un aumento de carga en el área 1 de 187.5 megavatios. ¿Ok? Tengo el área 1, ¿no? Pero la pregunta es ya, el área 1, pero ¿cómo se va a distribuir la carga ahí? Eso es lo que queremos ver. Determinar la nueva frecuencia de estado estacionario y la variación en el flujo de potencia en la línea de interconexión. Y vamos a obtener la respuesta en el dominio del tiempo de la variación de frecuencia para alcanzar la condición de operación en la parte A. Bueno, como nos piden primero la nueva frecuencia y la variación del flujo de potencia, podemos obtener de los datos, aparecen ahí. Si se dan cuenta, aquí lo único que no tenemos la condición inicial, porque no la necesitamos. Lo único que necesitamos es el cambio, ¿no? Que es la carga. La carga está cambiando en 187.5 megavatios. Y es lo que aparece aquí. La variación de la carga por unidad del área 1 es 187.5 dividido entre 1000 sería 0.1865 PU. La variación de la frecuencia en estado estacionario por unidad vendría a ser, bueno, ya ustedes con la expresión, ya he dicho los bias, vaya 1, vaya 2, ¿no? O sea, la variación de frecuencia en estado estacionario es igual a menos variación de la carga, ¿no? Es 0.1875 dividido entre el bias 1 más bias 2. Eso me da menos 0.005 PU. En estado estacionario, en Hz sería menos 0.3 Hz, disminución, ¿no? Se aumenta la carga en área 1, disminuye la frecuencia, pero acá quiero que piensen un poco. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es la frecuencia del área 1 o es la frecuencia del área 1 y del área 2? Es la frecuencia del área 1 y área 2. Porque en estado estacionario ambas, debido a que están interconectadas, ambas llegan a una misma frecuencia. Ah, ya, ambas. Bueno, la nueva frecuencia es 59.7 Hz. ¿Ya?
Entonces, la carga, ¿cómo se reparte? Y va la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, como la variación de la frecuencia de estado estacionario es menos 0.005, dividido entre su estatismo en cada unidad, ¿no? Representa las áreas, me da 100 y 80. Entonces, veámoslo así, ¿no? Acá tengo la unidad y la carga, ¿no? Unidad, carga. Entonces, acá hay una variación. Uy, salió esto. ¿Se puede ver mi pantalla o no? Ya, es malo, ¿no? Sí, he tenido problemas con mi máquina, ¿no? Ahora sí, a ver. ¿Sí? Sí, ya se puede ver, ingeniero. A ver, Ingeniero, variación. no Sí, está grabando, me parece. caramba. Bueno. Recording in progress. No está grabando y no me han avisado. ¿Qué hora son? Son las 7. En fin, ya pues. Variación de PM1 es 100. Ya todo está en megavatios, 100. Y variación de PM2 es ¿cuánto? Variación PM2 igual 80 megavatios. Ya, las cargas. Acá hay, hay dos componentes, ¿no? PL2, perdón, PL1, este es el área 1, ¿no? Este es el área 2. PL1, vamos a borrar. 1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto aumenta? 187.5, ¿no? Pero falta el término de 1, variación, velocidad, ¿no? Eso no lo sabemos. Y acá, la variación de PL2 es 0. Y D2, variación de velocidad, no lo sabemos. Vamos a calcular ahora. ¿Y cuánto es la interconexión? O sea, variación de P12. Tampoco lo sabemos. Ahorita lo vamos a calcular. Ya. Listo. Entonces, tenemos, claro, el cambio de la potencia mecánica en área 1 y área 2, 100 y 80, está cubriendo solo 180. ¿Dónde está lo demás que debería cubrir 187.5? Si ustedes examinan la variación en la carga, o sea, el tipo motor, debido a la disminución de la frecuencia, va a disminuir también su consumo. Entonces, en cada área se puede ver, por ejemplo, para el 1, ese término D1 multiplicado por variación de velocidad nos da menos 3 megavatios y acá menos 4.5. Y eso es lo que voy a poner acá, pues. Perdón, menos 3, ¿no? Menos 3 y acá menos 4.5. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual la variación de P12? Bueno, ustedes lo pueden calcular a partir de esta expresión, ¿no? O también lo pueden calcular haciendo el balance aquí, pues, ¿no? Si se dan cuenta. A ver. Bueno, acá tengo 80, ¿no? Y acá tengo menos 4.5, que era carga, ahora se transforma en generación. Entonces tengo como si fuera 84.5 de generación, que va de 2 a 1. Entonces, si yo soy eh, quiero obtener la variación de P12, entonces va a ser el negativo, ¿no? Menos 84, 80, no va a entrar. Variación de P12 igual, menos 84.5. Es lo que hemos obtenido acá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, 84.5 megavatios fluyen del área 2 al área 1. Es como si el área 2 estuviera ayudando al área 1. ¿El área 2 tiene que ayudar al área 1? No. ¿Perú puede ayudar a Ecuador? Sí, pero digamos que en condiciones, cada vez que conecten cargas en un lado y otro, no va a suplir las diferencias, etcétera. Pueden ser perjudiciales. Cada área tiene que atender sus propios cambios en la demanda, que es lo recomendable.
Ese es un problema, pues, debido a que está interconectado. Cualquier cosa que sucede en un área, en otra, lo va a sentir en otra área, pues. ¿Mm? Así es. La frecuencia se reduce, las máquinas del área 2 tienen que ir en auxilio al área para atender la carga del área 1. La frecuencia, si implementan esto en MATLAB, un escalón, ¿no?, de aumento de carga, ven que las frecuencias del área 1 área 2 se estabilizan en un punto que es el menos 0.005 PU. Ya. Ahora bien, esto se está demostrando dinámicamente, las dos llegan a una misma frecuencia. Bueno, en el siguiente gráfico se muestra la respuesta en el dominio del tiempo de la variación de potencia mecánica ante un escalón de aumento de carga. Entonces, si aumenta el escalón, ya habíamos dicho, ¿no?, del aumento de la carga, produce ¿qué cosa? Que, bueno, la potencia mecánica 1 era 100, ¿no? 100 megavatios, y 2 era 80, ¿no? Y el flujo de 1, 2 era menos 84.5, ¿no? Ahí está. Más o menos por unidad, ¿no? Se está alterando las condiciones de contrato cuando hay una variación de P12. Esa variación de P12 debería estar en cero. ¿Por qué? Porque este menos 84.5 se está montando en el valor de condiciones de operación, ¿no? En estado estacionario. Sobre esa condición inicial de operación se está montando ese 84.5. O sea, tú habías dicho en el contrato que, no sé, pues ibas a transportar 100 megavatios de flujo. Y finalmente no, pues tienes que restarle 84, transporta 16. Entonces dices, no, no está respetando el contrato. No se está respetando porque no hay un control secundario, multiárea, solo hay primario, ¿no? Está ciego, no podemos hacer mucho. Como el sistema está interconectado, va a reaccionar de esa forma. Bueno, ahora sí vamos a entrar al control secundario de frecuencia. En el ejemplo anterior, ejemplo 2, donde el control de frecuencia carga se realiza solo con el control primario, la variación de potencia en el área 1 fue atendida mediante el aumento de generación en ambas áreas, hasta el área 2, asociado a una variación en la potencia de la línea de interconexión y una reducción de la frecuencia, ¿no? Aquí está la reducción de la frecuencia y tanto área 1 como área 2, sus máquinas aportan, ¿no?, potencia. Y hay una diferencia también en interconexión. Todo está, digamos, debido a que el sistema está interconectado, todo el sistema lo sufre, todas las áreas. En el estado de operación normal, el sistema de potencia es operado de modo que las demandas de área se mantengan cercanas a la frecuencia nominal. Sí, pues no estamos en la nominal. ¿Qué hacemos? Una estrategia común de control para el modo normal es mantener la frecuencia aproximada al valor nominal, ¿no? Valor nominal sería 60 Hz. Mantener, o sea, hablamos de variación 1, variación 2, igual 0. Mantener el flujo de la línea de interconexión como lo programado, o sea, variación de P12 igual 0. Y cada área debe absorber sus propias variaciones de carga. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Así es. O sea, el área 1 debió haber absorbido ese aumento de potencia con sus máquinas, no utilizando las máquinas del área 2. Eso se hace a partir de un control secundario. Cuando es multiárea, se establece o aparece el concepto del error de control de área, ¿no? El control frecuencia-carga de un sistema multiárea se basa mediante el control secundario frecuencia, donde cada área tiende a reducir el error de control de área, o sea, el enlace a cero. Ese error de control de área debe tener la combinación lineal de ambos efectos, de la interconexión y también el de frecuencia, ¿no? Este es de interconexión, ¿no? O sea, si decimos que es el error de control de área del área I, ¿no? Área I. No sé, pues sería un magnífico ejemplo poner, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Son 3 áreas, ya. Yo estoy en Ecuador, pero estoy en medio, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ya, tiene un flujo hacia
Colombia y otro flujo hacia Perú, por ejemplo. La suma de todo eso son justamente estas de acá. Variaciones de P y a J, donde J son las demás áreas, ¿no? Claro. Este es PI1, por ejemplo, este PI2, y etcétera, hasta las más áreas. Y este término que aparece solo, el KI variación de omega, es el que tiene el componente de la frecuencia, porque tiene que corregir frecuencia y tiene que corregir las interconexiones. Y esos haces digamos, se definen en cada área, tanto en el área 1, área 2, área 3, etc. Por eso cada área debe tener su AGC. Listo. Ese KI es definido como el bias del área. No es el bias de frecuencia que hemos visto anteriormente, ese BI, ¿no? Sino que este bias es uno artificial que es incorporado en el control. Ya, es un bias de control. Ya. Bien, elección del bias de área. KI, que también hemos dicho que es el bias para el control, ¿no? Se determina la cantidad de interacción durante una perturbación entre áreas vecinas. Se logra un desempeño global satisfactorio cuando se selecciona KI igual a un factor de bias de frecuencia de cada área. O sea, igualamos el KI con el BI. Ya. Esa es una regla, normalmente, bueno, ya, puede cambiar, sí, pero tendrías que hacer un trabajo entre áreas para ir ajustando, manteniendo o alcanzando un desempeño óptimo, ¿no? Bueno, se ha visto conveniente utilizar esta regla, digamos, digámoslo así, para el ajuste de desempeño global, ¿no? Satisfactorio. Pero yo puedo pedirles que ajusten el KI, el bias de control, a cualquier valor, el valor que se me ocurra, ¿no? ¿Cierto? Claro. Esto es una sugerencia, ¿no? Pero puede ser colocado en otros valores también. Entonces los hace, o sea, el error control de área para un sistema de dos zonas será, por ejemplo, ¿no? Tienes 1, 2, ¿no? Variación de P1, 2, ¿no? Y cada uno tiene sus variaciones de frecuencia, ¿no? Variación de frecuencia acá y acá. El KI ha sido reemplazado por BI, ¿no? Está el bias de frecuencia, ¿no? Ya. Y aquí pues es fácil, ¿no? El AC1 que es igual, variación de P1, 2 más B1, variación de omega 1. Y el AC2 es el flujo de 2 a 1, ahora sí. Es el negativo del 1 al 2, ¿no? Ah, así es. Y más B2, variación de velocidad 2. Y estas son las variaciones programadas de intercambio, ¿no? Uno es el negativo del otro. Los ACES se utilizan como señales de entrada para ajustar las variaciones en los set points de la potencia de referencia, ¿ah? De los gobernadores, las máquinas que hacen regulación secundaria. Cuando se alcanza la condición de estado estacionario, variación de P12 y variación de omega deben ser cero. Se van a cero, pues. ¿Por qué? Porque yo estoy forzando que este error se vaya a cero. Indirectamente esfuerzo que también los intercambios sean cero, variaciones de intercambio sean cero y las variaciones de la frecuencia también sean cero. Así es. En la figura se muestra el diagrama de bloques de un AGC para un sistema de dos áreas. Se puede extender fácilmente el control secundario a un sistema de N áreas, ¿no? Acá tenemos dos áreas. Ya habíamos visto gran parte de este diagrama, ¿no? Acá teníamos, ¿no?, la interfaz para la interconexión, ¿no? La potencia o variación de potencia 1, 2. Bueno, esa es la que traemos aquí, ¿no? Ahí está. Esa se está integrando a la señal de enlace del error control de área del área 1, ¿no? ¿Sí? Y se suma también con el bias, que era el KI, pero hemos usado el B, ¿no? Multiplicado por variación de omega 1, ¿no? Está entrando acá. Y bueno, y siempre acaba al final un bloque integrador, ¿no? Entonces, la ganancia constante del integrador
el KI, ¿no? De cada área debe ser elegida lo suficientemente pequeña como para no provocar que el área entre en un modo de persecución. Sí, bueno, son algunos valores que se deben justificar, ¿no? Hay conflicto de control entre áreas y depende mucho de esos factores. Hay bastante trabajo para la interconexión con Ecuador, ¿no? Si se dan cuenta. En el caso del AC2 también, este es negativo de la variación de P12, ¿no? Y también tiene la otra señal de corrección de frecuencia. Ejemplo 3, control secundario AGC en sistema de dos áreas. Para el sistema de potencia de dos áreas del ejemplo 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese ejemplo 2 cambia la potencia de la carga en el área 1 de 187.5 megavatios. Bueno, para ese caso vamos a obtener las respuestas en el dominio del tiempo de la frecuencia y potencia. Potencia mecánica y línea de interconexión de cada área para el caso de incluir los ACE, ¿no? La AGC. Vamos a usar ganancias de integrador, un valor de KI1, KI2 de 0.3 para obtener una respuesta satisfactoria, ¿no? Esos son datos del sistema. Se implementa el siguiente diagrama de bloque en Simulink. El diagrama devuelve el vector delta P que contiene las variables, todas estas variables que dan. Entonces, mediante Simulink pueden hacer eso, ¿no? Y se obtienen las respuestas en el dominio del tiempo de las variaciones de frecuencia y potencia, ¿no? Las frecuencias de área 1 y área 2 ya no tienen un error de estado estacionario, sino que se mantienen aquí, ¿no? El valor de 0. Ya. Y las potencias, a ver, mecánica del área 2, ¿hacia dónde va? A 0, pues. Y la variación de P12 también va a 0. ¿Por qué iría a 0? ¿Por qué? Porque como la carga ha cambiado en el área 1, el área 2 no tiene por qué cambiar sus máquinas y más. Y tampoco tiene que afectar a la variación de intercambio, ¿no? De potencia. Solo tiene que afectar a las máquinas o a las máquinas del área 1. Esta sí tendría que absorber todo, ¿no? El efecto. En este caso sería el 187, ¿no? Perdón, 187.5, ¿no? Megavatios. ¿Cierto? Sí, pues. Como se observa, la variación de frecuencia alcanza el valor de 0 con un tiempo de restablecimiento de 20 segundos. La variación de potencia de la línea de interconexión se reduce a 0 y el aumento de la carga del área 1 se cubre con el aumento de su propia generación, ¿no? Propia generación, área 1. Ya. Bueno, acá tenemos la aplicación de AGC en el CI. Ha cambiado un poco, bueno, no tengo forma de actualizar esto si no voy al COES, no, todavía no he ido, estoy en mi casa como ustedes por la pandemia, pero sí, pues el COES usaba, bueno, ahora usa otro SCADA, pero usaba este SCADA, el SP7, ¿no? Spectrum. Pero las condiciones de ajuste son las mismas, creo que acá más que todo el módulo de AGC despliega informaciones muy interesantes como esto. Miren el bias que ha sido configurado para Perú. 700 megavatios dividido entre hertz. Y el error de control de área enlace se monitorea en cada momento, ¿no? Ahí está, pues, en el área, ¿no? Completa este enlace. Ahí está. Así es. Así que todo lo que les he dicho no es mentira, pues se está aplicando en el CEIN, ahí está, en área única. ¿Cuándo va a ser multiárea? Cuando nos interconectemos con Ecuador y con Colombia, ¿verdad? Ahí viene la cosa. Sí, pues ya se detuvo la ventana, dice que no puedo compartir. No sé qué tiene el Zoom. Últimamente anda bien flojo el programa. Eh, ¿Qué más tengo? Ah,
Yo creería que había abierto el otro. Un minuto, ¿eh? Voy a cerrar. Voy a abrir mi archivo. ¿Tienen alguna consulta que hacerme? Todo está fácil, creo, ¿no? Sí se escucha, ¿no? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí, sí, sí. Pensé que estaba hablando en vacío. Me da una sensación de esa, sí, porque hablo y después ni siquiera escucho un grillo en la soledad, ¿no? Un grillito, nada, el grillo se ha muerto. Caramba. Ya. Ahora sí, viene lo bueno, pues me dicen sí, que tiene que ser todo en lo práctico, que hace el COES y que no sé qué. ¿Qué hacemos en el COES? Vemos para regulación secundaria de frecuencia, vemos el procedimiento PR22, ¿ya? El PR21 es para la primaria, el 22 es para la secundaria. Ok. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, ¿no? No se ve su pantalla, ingeniero. Un minutito, ¿ya? Un minuto. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí se ve. Listo. Ya, a ver, voy a... problemas. Ya. Regulación secundaria y frecuencia mediante el procedimiento PR22, lo que usamos en el Perú, lo usa el COES y las empresas, ¿no? El sector. Este procedimiento 22 fue aprobado mediante resolución de Sinermin en el año 2014 y actualizado en adelante, ¿no? ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, este procedimiento trata con la reserva rotante para regulación secundaria y frecuencia. A ver, la aplicación del procedimiento PR22. En los mercados de servicios complementarios, el pago por este tipo de reserva es por la potencia puesta en disposición para realizar RSF, o sea, las máquinas que van a intervenir en el RSF. Se establece un mecanismo de oferta para realizar la RCF, o sea, automático manual. Se estableció un precio tope a la declaración que viene de subastas, ¿ya? Eso es lo que les expliqué, porque es voluntario, que un servicio se remunera. Se crea competencia por este servicio, pues un servicio. Se le reconoce la pérdida de costo-oportunidad a fin que la oferta se centre en descubrir su costo por regular frecuencia. Mayor desgaste de sus equipos, personas, sí, un costo asociado que debe ser visto de esa forma. Es una señal económica, ¿no? Costo-oportunidad, que lo vamos a ver en la unidad 3, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Hay un procedimiento aprobado por resolución OSINERMI en 2014, ¿no? Entre vigencia acá, un periodo inicial de en una implementación, etapa transitoria. Entró también el PR21, ¿no? Y el PR22 se considera un periodo transitorio de implementación hasta el 31 de mayo de 2014, ¿no? Entonces, de ahí se inició en julio de 2014, con otro periodo hasta que en 2016 ya entró completo con el AGC, periodo definitivo. El servicio de regulación secundaria es prestado de manera voluntaria, como le dije. Está sujeto a un reconocimiento económico por el servicio prestado, en función de su precio ofertado. Ahí está. El CI, la frecuencia, cómo se controla, el COES con un AGC maestro, ¿no? Las unidades de reserva secundaria son un conjunto de unidades de generación que prestan conjuntamente el servicio de regulación secundaria. Puede ser una unidad, una central con varias unidades o grupos de central.
varias centrales con grupos de generación. Los criterios asociados a regulación secundaria. La regulación secundaria es un servicio complementario SEIN que permite ajustar la generación con el objetivo de mantener la frecuencia del sistema en su valor de referencia, 60 Hz, y eventualmente de manera simultánea mantener la potencia neta de intercambio con otros sistemas a su valor programado. Ya, esas son unas cosas que justamente están preparadas para la interconexión con Ecuador. La asignación de la reserva necesaria para la RS, o sea, para la regulación secundaria, a cada unidad de regulación secundaria se basará en procedimiento de asignación conjunta en el programa diario de operaciones. Con la reserva de regulación secundaria, asignación de energía potencia, haciendo uso de información de oferta de precio presentada para cada grupo. Entonces, el servicio de regulación secundaria se prestará por medio de un programa de control automático de generación, bajo control de COES, que enviará las consignas de potencia pertinentes a las unidades de regulación secundaria. El programa AGC calculará la señal de control de área estable enlace para todo el SEIN. En este caso, SEIN está funcionando con una sola señal, de enlace. ¿Sí? Ecuador va a tener también su error de control de área, ¿no? Se lo va a manejar con su AGC. Así es. El ACE tomará en consideración el desvío de la frecuencia del SEIN y eventualmente el desvío neto de la potencia que fluye por las interconexiones internacionales, preparado para lo de Ecuador. Yo no estoy mintiendo. Criterios. A ver, la característica mínima de respuesta exigida del SEIN, que será tal que ante un evento que ocasione un déficit superávit de generación igual mayor que la reserva de RS programada. Bueno, acá no se falta un punto, creo. Sí, a ver, la característica normalmente es esta. Si inician los primeros 20 segundos, puede ocurrir el evento. Ocurre el evento acá, después de los 20 segundos se puede asumir que ni siquiera se activa la reserva asignada. Pero normalmente sí hay algo, ¿no? Y después tiene que estar encima de esta característica. Hasta los 10 minutos alcanzar toda la reserva. Y mantenerse máximo de unos 30 minutos. Sostenerse en unos 30 minutos. Con eso se logra, digamos, controlar la frecuencia. Y a partir de eso ya, digamos, 30 minutos ya puedes arrancar otras unidades, ¿no? Que auxilien la operación. Acá pueden ver la evolución del control de frecuencia, ¿no? Cómo ha mejorado el control de frecuencia en el tiempo. La distribución de la frecuencia previo a la vigencia del PR21 y PR22. Miren los cachitos acá. Antes. Entra la regulación primaria. Aquí está, pero sin AGCs, primaria, ¿cierto? Ahí está. Primaria y primaria. Y ahora viene con AGC. Mucho más pegadito, ¿no? Que el anterior. Sí, pues. Ya, pues, con esto, digamos que ya se estaba corrigiendo bastante bien, ¿no? El error de frecuencia. Esquemas suplementarios. Ay, ¿qué horas son? 7 y 28. Así sí me alcanzan para los problemas. ¿Qué es un esquema suplementario? Bueno, como les dije, a veces se forman áreas en el sistema, no necesariamente interconectados, sino en nuestro propio sistema puede generar áreas donde puede existir un desbalance entre generación-carga, ¿no? Generación-carga. Otra área. No sé, pues centro, norte y sur. Ocurre eso. Entonces, las máquinas tienen hasta cierta capacidad de regulación, ¿no? De frecuencia. De ahí ya no pueden. Entonces, tienen que aplicarse unos esquemas suplementarios, que pueden ser desconexión de unidades, ¿no? Que es más fácil desconectar unidades cuando la frecuencia está alta, por ejemplo, o rechazar carga, ¿no? Cuando la frecuencia es baja. Y eso debe ser, digamos, diseñado para establecer las condiciones de balance generación-carga, ¿no? En el sistema. A ver, eventos de sobrefrecuencia y subfrecuencia, ¿no? A ver, acá tenemos una figura donde aparece la salida de generación de 1250 megavatios en el sistema americano, ¿no? Es el WEC.
Ven las variaciones fuertes que existen, ¿no? Acá fue sin el AGC, miren, voy a ponerle otro color, verde. Ocurrió la salida, ¿no?, de una unidad de generación muy grande. Si ocurre eso, ¿qué pasa? La frecuencia cae, pero ahí está cayendo fuerte, ¿no? Y después se activó el AGC, miren cómo se estuvo, ¿no? Pero ha demorado, miren el tiempo, 900 segundos, y así a seguir, ¿no? En general, los eventos de sobrefrecuencia son más fáciles de manejar para los operadores de sistema que los eventos de subfrecuencia. ¿Por qué? Porque los sobrefrecuencia disparas o retiras generación y listo, ¿no? En cambio, los de subfrecuencia tendrías que retirar carga sin servicio a mucha gente, ¿no? Eso duele más que retirar generación. Pues a la gente que le interesa, bueno, pues, pierde su producción y todo, pero ya digamos, eh, solo a uno que estás afectando. En cambio, con la carga afectas a un montón de gente, ¿no? La gente primero, la demanda, ¿no? Si la frecuencia excede los 60 Hz, esto suele suceder lentamente, y los operadores pueden actuar reduciendo el despacho de algunos generadores o disparando. Los eventos de subfrecuencia pueden ser más graves porque a menudo son inesperados e implican pérdida de una gran unidad de generación. Necesidades de esquema de rechazo de carga. Si hay demasiada carga, la frecuencia cae, ¿no? Los gobernadores, las unidades de la isla o que están en isla, intentarán aumentar la generación, ¿no? Por ejemplo, aquí, este sistema queda en isla. Esto puede o no resolver el problema dependiendo de la cantidad de desajuste, ¿no? Si el desajuste es grande, la respuesta del gobernador no podrá detener la disminución de frecuencia, ¿no? No hay forma. A menos que se tomen medidas drásticas, el sistema podría colapsar. Estas medidas incluyen esquemas de rechazo de carga por mínima frecuencia, como es el RAC MF, ¿no? De mínima frecuencia. La respuesta de esquemas de rechazo de carga. Ese rechazo de mínima frecuencia es una protección que rechaza automáticamente las cargas de clientes seleccionados, una vez que la frecuencia cae por debajo de algún valor especificado. Esto es más o menos la lógica de disparo de los relés. Ustedes van a aprender en protección un montón de cosas, pero esta es una protección sistémica que ha sido diseñada sobre las cargas. Las cargas se han quejado por poner estas cosas. O sea, no, que la frecuencia es tal y tienes que disparar alimentadores, ¿no? Rechazas 10% de carga, etc. Pero es así. Tienen que ayudar a mantener la frecuencia del sistema. Las frecuencias a las que se rechaza la carga, cantidad de carga se rechaza, varía con la interconexión. O sea, estos valores son tentativos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la figura aquí se muestra el funcionamiento de 3 etapas de este esquema. 59.3 Hz, 59 y 58.5 Hz. Entonces, para cada una de esas etapas, cuando hay un decaimiento, ¿no?, la respuesta del gobernador y las 3 etapas del deslastre o rechazo de carga. Una, dos y tres. 3 etapas. La tasa de disminución de frecuencia mejora después de las etapas del rechazo de carga por mínima frecuencia. El objetivo no es recuperar la frecuencia, sino más bien detener la disminución de frecuencia. Una vez que entra el rechazo por mínima frecuencia, es probable que se requiera intervención manual de los operadores para restaurar el sistema de estado seguro. En el caso de ¿no? La zona A era el norte-sur y la zona B era el sur. Tenemos los relés que son de umbral o de derivada, que están seteados a estos umbrales de frecuencia con los porcentajes de carga, y también los de derivada que arrancan en función de una frecuencia y con ciertas pendientes. Y están temporizados, quiere decir que actúan después de cierto tiempo, ¿no? Un retraso. Temporizar significa que tiene que aguantar cierto tiempo que las cantidades activen el relé, ¿no? Activan, pero todavía, digamos, se mantiene por 0.15 segundos y después ya, dispara. Correcto.
¿Se puede ver mi pantalla? No, ¿no? Nada, ya. Ciencia. Si me alcanza un tiempito. A ver. Ejercicio 4. Control de frecuencia en un sistema aislado. A ver, control de frecuencia en un sistema aislado. Dos generadores síncronos de 60 Hz suministran potencia a una misma carga. El primer generador tiene una constante regulación de, pero este es 3%, ¿no? Con una base de 300 MVA y despacha 200 megavatios, mientras que el segundo tiene una constante de regulación, o sea, el drop de 5%, una base de 400 MVA, o sea, es la potencia nominal, pero despacha 300. Se produce un incremento en la carga de 100 megavatios. Considere que la carga varía 1.5% por una variación de, por 1% de variación de frecuencia. O sea, el D es 1.5, ¿no? Se solicita obtener la frecuencia de estado estacionario del nuevo despacho para los siguientes casos, ¿no? A ver, control primario nomás, ¿no? Tenemos dos unidades, ¿no? Acá puse un gráfico, pero más o menos para que entiendan de que no es tan complejo, pero lo que sí hay que separar las cosas, ¿no? Vamos a ver eso. A ver. Estos son los casos. El segundo generador realiza un control manual, ¿no? Esto está con dos generadores y una casa. El segundo generador realiza un control manual modificando su set point. Recuerda que yo les dije que el set point no se modificaba así, pues en control manual, ¿no? Pero tú también puedes forzar. Entonces, acá lo han forzado. El control manual modificando el set point en 20 megavatios. O sea, la variación de PRF debe ser 20. El primer generador no realiza ningún control en ese sentido, ¿no? Entonces, ante el incremento de la carga, manualmente alguien instantáneamente pero manualmente ha cambiado el set point del el generador 2 a 20 megavatios y el generador 1 no hace nada. En el caso B, el segundo generador realiza un control automático modificando su set point mediante un AGC, o sea que es más automático, no necesariamente manualmente cambias el set point, sino con el AGC. Bueno, y el primer generador no realiza ningún control. ¿Qué diferencias hay entre esos dos casos? Vamos a ver. Los dos generadores en paralelo pueden modelarse con una inercia equivalente, que eso ya vimos, un M equivalente o H equivalente. Aquí está el esquema, entonces es similar, ¿no? Bueno, aquí está la carga, ¿no? La componente que no es sensible a la frecuencia, el carga motor es este, el D, y ahí están los drops y las referencias, ¿no? Todo tenemos que pasar a una misma base, vamos a cambiar todo a 1000 MVA. Aquí está, el drop 3% en la unidad 1 cambia a esa base común, que es 10%, queda 10%, y para el drop 2 es 12.5%. La variación de la carga era 100, dividido entre 1000 da 0.1 PU. El PRF1 es 0, pero el PRF2 cambia. Recuerdan, en el A habíamos dicho, vamos a repetirlo acá, cambia a 20 megavatios, positivo. Entonces, aquí está, 20 sobre 1000 da 0.02 PU. Y opera pues en una condición inicial de entrega 200 megavatios en la unidad 1 y 300 megavatios en la unidad 2. Bueno, en estado estacionario, esto lo pueden ver de dónde, del esquema, ¿no? Que vimos acá. ¿Qué pasa? Tienes PRF1, PM1 que está acá, se supone que estos son ceros en estado estacionario, entonces tienes una diferencia, PRF1 menos variación omega dividido entre R1 te da igual a ¿qué? Al PM1. Eso es lo que se ha puesto aquí, tanto para unidad 1 como unidad 2. Y tienes el sumador, ¿no? Los sumadores que pueden hacer estos cálculos del estado estacionario. Este es 0, ¿no? Finalmente dices PM1 más PM2 más menos variación de PL, menos D, variación de velocidad, ¿no? ¿Cierto? Ahí está.
Perdón, me da igual, o sea, esa suma menos delta PL me da D, variación de velocidad. Ya, resuelven esto y encuentran lo siguiente, que variación de la velocidad de estado estacionario es la suma de las referencias, set point menos variación de PL. Bueno, este es 0, pero este sí tiene un valor, ¿no? Ah, dividido entre D más la sumatoria de los recíprocos de los groups. Me da esta por unidad, ¿no? Reducción, que me da 59.754 Hz. Y eso, calculando la variación de PM1 y PM2, me da 41.03 y 32.82 megavatios. Y si en el primero era 200 y el segundo era 300, uno generador de 300, tengo finalmente 241 y 332. Y este es el balance, pues, que ustedes pueden verificar, ¿no? ¿Ya? Claro, en las variaciones hubo una variación de 100, ¿no? Eso es lo que aumentó la carga, y hubo una variación de que de carga de 41.3, aquí está, y 38.82, pero hay una referencia de 20, que actúa como una carga. Y acá tenemos también el D multiplicado por variación de omega, que da menos 6.15. Eso se establece acá en este balance, ustedes pueden comprobarlo. ¿Ok? Para el caso B se incorpora el lazo con integrador K1S1, ya. ¿Eso cómo se incorpora aquí, pues? K1S1, ¿no? Acá le falta esto, ¿no? Normalmente se ponen así, ya. Y esto va aquí. Ya, eso es lo que quise decir acá, ¿no? Ah. Entonces, ese lazo de control, esa es la regulación secundaria con AGC, ¿qué hace? Lo siguiente, ¿no? En estado estacionario, el generador 2 llevará la frecuencia al valor nominal. O sea, quien se carga con todo el trabajo de llevar la frecuencia al nominal es el generador 2, porque tiene regulación secundaria. AGC, ¿no? Entonces, el generador 1, ¿qué es lo que tienen? Bueno, esto lo pueden tener aquí, ¿no? Estas frecuencias se van a 0, este era 0, ¿no? Entonces, delta PM1 es 0. En el equivalente también, ¿no? Acá, mira, si este es 0, ¿no? Y si tú has dicho que este era 0, entonces variación de PM2 va a ser igual a variación de PL. Aquí está, variación de PL, ¿no? Y, o sea, la unidad 2, debido a que incorpora regulación secundaria, se va a cargar con el muerto, va a tratar de ayudar al sistema completo, va a asumir todos los 100 megavatios. La unidad 1 no va a asumir nada. Entonces, ¿qué tenemos? Finalmente, en estado estacionario, tenemos que se corrige la frecuencia, llegamos a 60 Hz. El despacho de la unidad 1 se mantiene en 200, que era su condición inicial, pero el de la unidad 2 era 300, va a aumentar en 100, 400. No, y la componente D multiplicado por variación de velocidad, 0, porque la variación de velocidad o frecuencia es 0. Listo. Ya. ¿Se ve mi pantalla todavía? Gracias. Ya voy a acabar. Estoy quedando dormido. Pues estoy cansado, pero vengo de la sección M y con ustedes ya acabo, ¿no? Bueno. Claro, de la mejor manera, pues claro, no. El día de ayer vi unos mensajes de ustedes, creo, ¿no? Que me decían, no, al parecer no va a ir, sí va a ir, bueno. Desafortunadamente hago clases pues hasta los feriados, ¿no? La virtualidad. Ya les dije, ya me han dicho que sí, debo hacer, pues, ¿qué puedo hacer si por mandato me dicen, tienen que hacerlo? ¿Cómo serán en los otros cursos? No lo sé. Bueno, es una responsabilidad mía también cumplir todo el temario, ¿no? De acuerdo. Control de frecuencia,
de sistema de dos áreas, ¿no? Ya, ahí está el multiárea. Un sistema eléctrico de 60 Hz está conformado por dos áreas interconectadas mediante una línea. Ya, dos áreas, una línea, ¿no? El área 1 tiene una capacidad de generación de 1000 megavatios, una constante regulación de... Ya, este sí está en Hz y megavatios, ¿no? Está más fácil, ¿cierto? Si ya no necesitas convertir, si está en por unidad tienes que convertirlo, si no a Hz sobre megavatios. Acá ya está todo en las mismas unidades. Y un coeficiente de sensibilidad de la carga frente a la frecuencia de 1 de 20 megavatios. Ya. El área 2 tiene una capacidad de generación de 2000 megavatios con una constante regulación R2, está el valor, y el D2 de 80 megavatios Hz. Inicialmente cada sistema se encuentra suministrando una potencia igual a la mitad de su capacidad total. O sea, el área 1 es de 1000, entonces suministra 500. Y el área 2 tiene una capacidad de 2000, suministra 1000. ¿Ya? No existe intercambio de potencia entre áreas. O sea, quiere decir que este P12 es 0. Lo que no implica que la variación de P12 fuera 0. Ojo, ojo. Así es. Bueno, ahí va. Yo pensé que me estaban preguntando algo. Me están dando una palmadita. No. De acuerdo. ¿Qué más? A ver, está operando en 60 Hz, no existe intercambio. Repentinamente se produce un aumento en consumo del área 1, en 300 megavatios. Ya, Ecuador aumenta en 300 megavatios. Ya. ¿Perú va a ir al rescate o no? No lo sabemos, depende. Pero si tenemos AGC, Ecuador y Perú, no. Ecuador tiene que suplir su propio aumento de carga, ¿no? Y si no tuviese, sí. Se solicita obtener la frecuencia en estado estacionario del sistema y el nuevo despacho de los generadores para los siguientes casos. Cuando no existe control secundario AGC en ninguna área. Cada área posee su AGC que se encarga de anular el error de control de área, enlace, correspondiente a su control integral. Entonces, si cada área tiene su AGC, fácil, ¿no? Pero va a depender de los vallas, sí o no. Acá les estoy dando los vallas, no necesariamente son iguales a las, al 1 sobre R más D, ¿no? No sé, vamos a comprobarlo. Vallas 1, vallas 2 de control, se entiende que esto es sobre las características del AGC, ¿no? Y en C, el AGC del área 1 no está en servicio debido a la falla de las comunicaciones. ¿Qué pasará? Puede fallar por el AGC, ¿no? Entonces actúa solo el AGC 2 con vallas de 800, ¿no? Megavatios Hz. Ya. Bueno, acá viene el trabajo más de hormiga, ¿no? Tienes la base de 1000 MVA y 60 Hz, lo puedes llevar por unidad, cada uno de ellos. Los D también los puedes llevar por unidad y ahí están los despachos iniciales. Sin AGC en cada área y la variación ocurre en el área 1, o sea acá, este es 300, ¿no? ¿Sí? 300 megavatios. Y en el área 2 es 0, ¿no? Entonces, tienes los incrementos de la potencia mecánica, 1 y 2, ¿no? Potencia mecánica 1, no. Potencia mecánica. Bueno, sumas aquí, obtienes la velocidad, variación de la velocidad a frecuencia en estado estacionario. Ya, eso me da como, este es 0 y este sí tiene un valor, todos los puedes trabajar en por unidad o lo puedes trabajar en megavatios como quieras. Mi sugerencia es que si los datos ya los tienes por ejemplo, no está el problema, en Hz por megavatios, es más fácil trabajarlo todo directamente en Hz por megavatios. En vez de pasar a por unidad y después por unidad tienes que pasar a otra. Bueno, como quieran verlo. Entonces, aquí, dividido entre el bias 1 y bias 2, ¿no? ¿Entienden? El bias de frecuencia, ¿no? De cada área, no el de control que vamos a fijar en características AGC. Ya. Eso nos da esta cantidad, ¿no? Que en frecuencia es una caída de una disminución de menos 0.231 Hz. Nos da una disminución de la frecuencia. Y finalmente tenemos
estos despachos, ¿no? 92.31 y 184.62. Que sumados al despacho original nos da estos valores. Ya, me interesan nada más los cambios. A ver, PM1, ¿cuánto es? 92.31. Y pareció el PM2 es 184.62. Ya, esos dos no suman 300, desde luego. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, pues, este de acá, el D1, el doble es acá es menos 4.62, y este D2, variación de velocidad, es menos 18.46, ¿no? Casi es menos 22, así es. Disminuye el consumo de la carga, ¿no? Las componentes de carga tipo motor, ¿no? Ya, eso lo habíamos visto. Y bueno, acá ustedes pueden hacer también el flujo, ¿no? El balance, perdón, y obtienes qué cosa. Bueno, acá, como este es negativo, es como una inyección. Sería 184.62 más 18.46. Eso da 801 513, ¿no? Ya 203 coincide. Entonces, es menos 203.08. Correcto. Ya, entonces, cuando no hay AGC, el hecho de que haya cambiado la carga en el área 1 afecta de los despachos en el área 1 y 2. Y hay un incremento de la potencia de la interconexión. Ya, pues no estás cumpliendo los contratos. Todo está mal, ¿no? Con AGC en cada área, ¿qué pasa? Bueno, el error de control de área, perdón, el error de control de área 1 y 2 se igualan a 0. Entonces, si igualan a 0 y haces una suma, estos dos se eliminan. Entonces tienes B1 más B2. Ojo, este B1 y B2 son los vallas del AGC, de control, que tú los puedes poner, setear al valor que quieras. Si se dan cuenta, cuando es la suma, no importa los valores que tengan B1 o B2, siempre la variación de velocidad va a ser 0. Y eso es lo que quiero decirles. No, o sea, no necesariamente el KI debe ser igual al BI. Puede ser diferente o cercano, como quieran. Siempre se va a garantizar el error de frecuencia 0 si conectas los AGC en ambas áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? De que ya les conté, ¿no? De que el área 1 va a asumir toda la carga con sus máquinas. Entonces, va a inyectar los 300 megavatios. Entonces, su despacho era 500, pasa a 800. Y el área 2, su máquina va a mantenerse en su despacho original, que era 1000. Y lo va a llevar a 60 Hz. Ya, y esto es por último, ya me quedan poquitos minutos. Si el AGC del área 1 está fuera de servicio, entonces el AGC del área 2 está en servicio y utiliza este bias ajustado en su AGC de 800 megavatios por hertz. Por unidad vendría a ser 48 P1. Entonces, solo el error control del área 2 va a ser 0. Entonces, ¿qué es esto? Variación de P sub 2.1 más B2, variación de velocidad va a 0. Entonces, la variación de P1.2 o variación de P1.2 es igual a B2, variación de velocidad. Bueno, la máquina 1 está en función de la variación de velocidad. Va a haber una caída de la frecuencia, desde luego, porque no creo que con solamente un AGC vaya a hacer control completo, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces, en el área 1, ¿qué pasa? Bueno, tienes que aplicar qué cosa. Dentro del sumador, ¿no? Había una variación de PM1 menos variación de P1.2. Esto actúa como si fuera una carga, ¿no? Claro. Y esta es la carga también que, digamos, se incorporó, ¿no? En el sistema, en el área 1. Ya, acá te da, si se dan cuenta,
una misma expresión, como en el caso de la frecuencia de estado estacionario de 2 unidades, ¿no? ¿Cierto? O sistema de 2 áreas control primario. Es muy parecido, solo que esta parte es casi como el bias 1 y este es el bias 2, digamos, de la GC. Muy similar, entonces nos da menos 0.004098 PU, que es una reducción de menos 0.2459 Hz. Ya nos dio la frecuencia, ¿no? Que es distinta a la otra frecuencia, ojo, distinta a la otra frecuencia, no es 60 Hz, no. El flujo en la interconexión, si ya tenemos esto, podemos calcularlo, es menos 196.72. Recuerdan, en el ejemplo primero era menos 203, ¿no? Sí, distinto. Si falla el AGC en uno, pero el AGC del otro sí está operando, produce estas condiciones. Entonces, el área 2 acude en ayuda del área 1. La variación de PM1, bueno, ustedes lo pueden calcular ahora sí, ¿no? Si tienen variación de velocidad, nos da 98.36. Y finalmente tienen este despacho. Y el área 2, bueno, haciendo esta sumatoria, tienen que la variación de PM2 es 177.05. Quiere decir que solo con un AGC, ¿no? No se puede controlar la frecuencia del sistema. Otro, forzadamente el AGC del área 2 está ayudando a evitar la disminución de la frecuencia, pero a partir de su característica de regulación de frecuencia, a partir del bias 2, ¿no? Que es del AGC. ¿Ok? Entonces, debido a eso, bueno, el área 2 se carga con el muerto, porque tiene que asumir un despacho adicional de 177.05. Él no debería, está acudiendo en ayuda del área 1, debido a que el AGC del área 1 falló, ¿no? Y eso puede ocurrir, pues, o sea, está operando bien el área 1, está asumiendo la carga y todo de la perturbación, ¿no? Pero de pronto tú puedes decir de que falla el AGC de uno, entonces el otro está automáticamente acudiendo en ayuda, ¿no? Bueno, es todo. Ya me cansé, ¿no? Y así ha sido terrible. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer? No, si no me despido. Ya les envío el material hoy día, ¿ya? Voy a preparar los correos.